Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Agradecemos enormemente su puntualidad, su disposición por estar conectados hoy acá. Mi nombre es Sebastián Zárate Arias. Los acompaño desde la hermosa y fría ciudad de Bogotá con el sexto módulo de la Escuela de Economía Circular, el día de hoy relacionado con el tema de normatividad, naturalmente en torno a la economía circular. Agradecemos a esta hora a las personas que se conectan desde diferentes partes del país, gente que se conecta desde el Tolima, desde el Valle, desde Tuluá, desde Medellín, incontables ciudades que hasta ahora nos acompañan. Les agradecemos enormemente que silencien sus micrófonos y sus cámaras para que podamos tener una mejor conectividad. En el escenario en que haya preguntas va a estar habilitado el chat. Van a haber unos moderadores que nos van a hacer seguimiento a dichas consultas. Al final del espacio vamos a tener un espacio para que podamos interactuar, responder a dudas o inquietudes en caso tal de que las haya. Muchas gracias por su puntualidad y bienvenidos. Bueno, en efecto, entrando en materia, el día de hoy vamos a repasar lo pertinente con la normatividad. Al hablar de normatividad, de repente pensamos que es algo demasiado complejo, demasiado sustancial, demasiado denso. No obstante, para efectos de hoy y abocar un poco a la practicidad, se ha preparado para ustedes una estructura temática que aboque tres componentes específicos, de manera que bajo esos tres documentos podamos abordar los aspectos o los lineamientos normativos más importantes que se deben tener en cuenta para esto, para subirnos en el bus de la economía circular. De manera que en primera instancia vamos a hacer un repaso muy ágil del concepto de economía circular, su planteamiento y su diferencia versus una economía lineal. En segundo momento vamos a tener la guía empresarial para la implementación de economía circular. En tercer momento vamos a hablar acerca de la Estrategia Nacional de Economía Circular, ojo a este documento porque es de aplicación a nivel Colombia, y por último acerca del COMPES 3874 del 2016. Estimado internauta, recuerde que también vamos a estar facilitando a través del chat de esta videollamada el link de asistencia para que por favor consigne sus datos. Recuerde también que hoy tenemos un invitado experto en la materia, nos acompañará el ingeniero John Howard López, quien también hará intervención en segundo momento de la ponencia. Arrancamos con una pregunta inicial y es un poco más acerca de reflexión. Voy a dejar micrófono abierto para que por favor alguno de los presentes, un par de personas, nos cuente desde su punto de vista como persona o si bien hace parte de alguna entidad educativa u organizacional, nos cuente qué está haciendo para aportar un mejor mundo. ¿Qué son esas prácticas que considera que otros deben saber y que seguramente se deben replicar? Abro micrófono para que por favor los asistentes participen y opinen. Gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, don Luis, adelante. Gracias, muy buenas tardes para todos los participantes, asistentes y los panelistas. Pues esa pregunta cubre bastante, ¿no? Tiene una explicación muy amplia con respecto a lo que se está haciendo para aportar a un mundo mejor. Abarca demasiado. Es supremamente global, de cada mundo ínfimo, de cada mundo interior, de una forma directa o indirecta. Muchos de los habitantes de este planeta, algo estamos haciendo para aportar al mundo, que sea de una forma benéfica, benigna o maligna a la vez. Que en este siglo XXI y con las consecuencias climáticas que estamos viviendo, yo creo que se debe pensar más en el aporte benéfico que maléfico. Se escucha entrecortado. Se escucha con eco. ¿Me escucha mejor? Sí, muy entrecortado. Ok, mientras el señor Luis configura su micrófono o dispositivo de conexión, vamos a dar paso a otra persona que quiera participar y quiera responder a la pregunta de reflexión inicial. ¿Qué está haciendo para aportar un mundo mejor? Recuerden que el micrófono está abierto mientras el señor Luis configura su dispositivo de audio. Adelante.
¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Sí, señor Luis, adelante, muy brevemente. Claro que sí, escuchamos su concepto. Pues ya para resumir de esta parte, pues es tratar de que la mayoría de los humanos aportemos mejoras en cuanto a lo que se refiere al cambio de nuestro mundo, llámese de una forma en el ambiente, en el medio ambiente, en la economía circular o un aporte benéfico al planeta, tratando de mitigar todos estos efectos dañinos que están produciendo los cambios a nivel de los ecosistemas, a nivel de nuestra atmósfera, a nivel de nuestros ríos, de nuestros mares, de nuestra flora y nuestra fauna. Y luego que uno de los aspectos que tiende a sobresalir en este final del 2021 se hace mucho énfasis en la economía circular. La cuestión de la reutilización, el reciclaje y la transformación de aquellas materias que le podemos dar un segundo uso, tanto a nivel de productos de empaque o de productos de otra serie de elementos que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Y así mismo. Ok, señor Luis, muchas gracias por su participación. Muy importante su punto de vista. Con un granito de arena que tenemos en cada uno de nuestros hogares. Ok, señor Luis, muchas gracias por su participación. Por un tema técnico, hay momentos en donde la comunicación no se percibe de forma eficiente, pero en general es un concepto muy interesante, bastante altruista, bastante solidario con los ecosistemas y las demás formas de vida. Muchas gracias por participar. Bien, tenemos otra mano levantada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Gustavo Salazar, buenas tardes. Estoy de acuerdo con lo que don Luis nos acaba de decir y también compartir con ustedes que haciendo cosas sencillas, cosas pequeñas, podemos contribuir para un mundo mejor. Por ejemplo, en el manejo del agua, simplemente cerrando la llave cuando no estamos utilizando el agua, cuando nos cepillamos los dientes, reusar el agua de lavado de la loza, por ejemplo, en algunas actividades para riego de plantas y otras cosas, al ducharnos. Es decir, el agua es un recurso fundamental que debemos cuidar todos. En el manejo de los residuos, separando en la fuente, utilizando la menor cantidad posible de plásticos o prescindiendo de ellos en la medida de lo posible. Dejando las cosas en su lugar. O sea, tenemos en Bogotá, por ejemplo, cada cierto tramo hay canecas donde se dice reciclable y no reciclable. Nosotros debemos aprovechar eso y no ponerlas en el mismo lugar. Aún así, posteriormente la empresa de aseo mezcle lo que hay en las dos canecas en una sola bolsa. Pero eso ya es otro tema. Haciendo cosas como esas, encendiendo la luz solo cuando lo vamos a utilizar, apagando las luces que no son necesarias, etcétera. El estar hoy aquí con ustedes en este curso de economía circular es también hacer un aporte para un mundo mejor. Adicionalmente, de muchas otras cosas que tenemos pendientes, y pues quisiera agradecer este curso de economía circular porque es parte de un tema muy importante que de pronto hemos menospreciado, que es la educación ambiental. Yo considero que esto es parte de esa herramienta. Y si nosotros impulsamos la educación ambiental, no solamente a los niños y nuestras niñas en los colegios y a los jóvenes en las universidades y demás, sino en todas nuestras empresas y en la sociedad como tal, podemos entre todos hacer un mejor aporte. Hay muchas otras cosas más, pero creo que con esto es suficiente por ahora. Gustavo, muchas gracias por participar. En efecto, también es una posición muy interesante y naturalmente hay pequeñas acciones que pueden contribuir a grandes cambios, a significativos cambios. Alguna vez un presentador de televisión
habló acerca de un concepto que se llamaba la revolución de las cosas pequeñas, y en efecto hay cositas muy elementales que pueden significar diferencia. Le damos paso a la tercera manita, Carolina, quien tiene levantada la manito, no sin antes recordarles por favor diligenciar sus datos en el formulario de asistencia que se está dejando en el chat de la videollamada. Saludamos hasta ahora a las personas que se están conectando recientemente, personas que nos acompañan desde diferentes partes del país, nos saludan desde Ciénaga, Magdalena, desde Tuluá Valle, desde Ibagué, Tolima, etcétera. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Montoya y trabajo para la Fundación Reconectándonos. Y digamos que lo que vengo haciendo para aportar a un mundo mejor es trabajar en la educación. Digamos que tratando de hacer una educación no tanto informativa, sino más transformativa, porque pues digamos que en estos temas ambientales recibimos mucha información y a veces como que entra por un oído y sale por el otro. Entonces, yo vengo trabajando en temas de consumo responsable, en cómo ser consumidores responsables, ser conscientes de lo que consumimos. Digamos que yo trabajo mucho el tema de ciclo de vida, entonces la visión de ciclo de vida como elemento para evaluar a los productos y uno tener como con más certeza, mayor claridad, qué productos es bueno que consuma, qué productos no son tan buenos consumir. Y desde hace un año en la pandemia, pues ya un proyecto personal que estoy trabajando y que también estoy buscando socializar, es un proyecto sobre, pues, sobre prácticas de consumo, pensando en un proyecto de basura cero en la casa. Entonces, digamos que he venido supliendo varios productos por unos alternativos con el objetivo de reducir residuos sólidos en mi casa y pues estoy interesada también a través de la fundación en difundir ese tipo de conocimiento, pero lo que les decía, tratando de hacer una educación más transformativa, es decir, con proyectos que sean como más prácticos y más, como más tangibles a cualquier persona. Entonces, eso es lo que vengo haciendo para aportar a un mundo mejor. Bueno, Carolina, muchas gracias. Muy interesante la posición. A Luis, a Gustavo y a Carolina les agradecemos enormemente por participar. Esta imagen que ustedes ven en pantalla es naturalmente una imagen que expresa muchas cosas. Mucha gente se preguntará, bueno, pero ¿cómo se hace para barrer una playa si siempre está llena de arena y constantemente hay material particulado y demás? Pero cuando nos vamos al detalle, pues el operario no está barriendo, está haciendo un proceso de rastrilleo, es decir, que tiene una herramienta que le facilita su labor. De alguna forma, esta imagen representa para muchos en la vida esa gran cantidad de elementos que hay a disposición, que muchos se pueden tomar, que otros no se pueden tomar, pero en efecto es buscar la forma más elemental de hacer las cosas. Y cuando hablamos de economía circular, es básicamente subirnos a un bus que nos va a transportar hacia un tema de mayor productividad, de hacer un uso eficiente de los recursos naturales, no solamente de fomentar el reciclaje, sino que también de acaparar nuevos mercados, nuevos productos, nuevas estrategias que generen valor agregado. Importantísimo. Para efectos de esta escuela circular, de economía circular, recuerden que esta es la última sesión. Ya en noviembre se viene la feria de los proyectos, es una feria de carácter voluntario, ojo, pero también recuerden que esto es un espacio de interacción en donde hay personas muy interesantes. De pronto su proyecto le pueda sonar a alguien y de pronto la teoría que usted tiene la puede compartir con alguien. Entrando en materia, para recapitulizar un poco acerca de la economía circular, el concepto esencial y primario es que es una estrategia innovadora, es decir, genera valor agregado, va un poco más allá y se enfoca en diseñar, en producir, en crear valor que beneficie a diferentes grupos de interés, llámese a las empresas, las sociedades y naturalmente respetando una relación armónica con el ambiente. Si bien todas las actividades sociales, económicas que ejecuta el hombre, o en general la raza humana, tienen algún impacto, toda la metodología de la industria y de la economía en general ha ido evolucionando para que sea cada vez más productiva, pero amigable con el medio ambiente. Si observan los diagramas que están en pantallas, hay dos para muestra de ustedes. En el caso de los materiales biológicos, estamos hablando de producir, consumir y reciclar. Seguramente muchos de ustedes han escuchado acerca de las 3R. Hay muchos que se han atrevido a proponer 4 Rs o 5 Rs, que repensar, que reorientar, que reutilizar, etc. Y en el caso de los materiales técnicos se habla de una producción, de un uso y de una regeneración.
Contrario al concepto pues, que se venía manejando desde hace un tiempo de economía lineal, en donde hay una gran disposición de recursos naturales, bien sean los renovables o no renovables, de los cuales el hombre se usufructa, toma y extrae lo que necesita para producirlos pues, en un proceso industrial, generar un producto o hacer un uso de ellos para la prestación de un servicio, posteriormente generar un desecho. Pero recuerden que no todo es un desecho, y ya de entrada esto es algo muy importante. Parte fundamental de la economía circular es reconocer la oportunidad de nuevos ciclos de vida para los productos y desarrollar nuevas formas de emerger. Entonces, para hacer un feedback muy ágil, muy rápido, la economía circular es una estrategia innovadora y ha llegado para quedarse. Si alguno de ustedes es amante del fútbol o le gusta algún otro deporte, sepa que hay estrategias como por ejemplo la producción de fibras de polietileno, de manera que los deportistas ya están utilizando en su indumentaria pequeñas partículas de plástico reciclado. Incluso hay una marca muy reconocida de zapatos, es una marca deportiva que está utilizando el plástico que extrae del mar. Aparte de generar un bien ambiental, está generando una rentabilidad muy interesante y está haciendo un producto novedoso para los consumidores. Entonces, eso es un ejemplo de muchos que hay. Seguramente las organizaciones donde los que en este momento se encuentran conectados tienen conceptos similares y bueno, son de rescatar. Bien, hay muchas formas de ver la economía circular y de hecho tienen muchas más fases que simplemente los 3 que se describían en los 2 diagramas anteriores. Esto que se les presenta a continuación es un diagrama tipo mariposa, en donde hay diferentes flujos y tipos de proceso, en donde básicamente todo se lleva a un tema de recuperación energética, de recolección, de reutilización. Entonces, es un tema que no es lineal, no tiene un principio y un final, sino que fluye con mucha reiteración en un tema circular. Cuando hablamos de normatividad, normalmente nos proyectamos en algo demasiado denso o complejo. Recuerden que para el día de hoy tenemos preparado para ustedes 3 elementos de gran importancia, 3 componentes esenciales que los van a guiar en lo referente a la economía circular, no sin antes aclararles que en Colombia, que es un país demasiado normativo con una extensa variedad de lineamientos, resoluciones, leyes y decretos, existe una gran cantidad de ellos para muchos temas. En este caso, la economía circular no es ajena. En primera instancia, hay que hablar de un Plan Nacional de Desarrollo previsto entre 2018 y 2022 de la actual Presidencia de la República, en donde se está fomentando la economía circular en los procesos productivos. Producto de este Plan Nacional de Desarrollo, hay una Estrategia Nacional de Economía Circular. Más adelante estaremos hablando de ella en términos generales para que tengamos una noción de la misma. Tenemos una resolución 1207 del 2014 que fomenta la reutilización del agua. Recuerden que también hay un tema que es un cumplimiento a un tema de vertimientos, pero también es importante este tema de la reutilización del agua. Tenemos una resolución 1407 del 2018 que ya está hablando de responsabilidad extendida del productor para envases y empaques. Fíjense que ya se empiezan a hablar de temas muy específicos, muy puntuales, y las iniciativas se acercan hacia hacer una recuperación responsable de estos elementos que contienen productos que muchas veces la vida útil es muy corta, es muy efímera. ¿Cuántas veces, y si nos pusiéramos a hacer una memoria, nos hemos tomado de repente un producto, una bebida, y el elemento que utilizamos para consumirla no dura más de 5 minutos en nuestras manos? Pero ¿cuánto es el tiempo que va a durar en el ecosistema? Entonces, de manera que estas nuevas políticas y lineamientos están incentivando desde el productor esa responsabilidad para que sea recuperado. La Política Nacional de Desarrollo Productivo también establece un tema muy fuerte para el tema de desarrollo de negocios verdes. La Política Nacional de Crecimiento Verde crea las bases y una hoja de ruta para la economía circular del país. La Ley 715 del 2014, que fomenta la eficiencia energética y el uso de fuentes no convencionales de energía. Más adelante pues estaremos hablando de una planta de valorización energética, que es un proyecto muy interesante que se está desarrollando en San Andrés Islas. Y por último, dentro de este listado priorizado, porque recuerden, hay muchas más, y estas ya las pueden consultar, está la resolución 0472 del 2017, que habla acerca del aprovechamiento de los residuos sólidos de construcción y demolición, o más conocidos como los escombros. Si bien vamos a dar inicio entonces a hablar un poco acerca de la guía empresarial de la economía circular. Si alguien está interesado en conocer más a fondo sobre este documento, a disposición de ustedes está un código QR en el cual en este momento, en tiempo real, justo ahora, lo van a poder escanear para poder acceder al documento PDF y mirarlo con más detenimiento. Les vamos a dar unos lineamientos.
unos brochazos generales para que comprendamos de qué se trata y cómo podemos como organización, como entidad, interpretarlo y poder acceder a esto. ¿Qué busca este documento? Busca generar ahorros, busca optimizar costos y generar nuevos ingresos. Y recuerden que eso es un mandamiento sagrado de la economía circular, explorar nuevas fuentes de origen de recursos, haciendo procesos responsables con el ambiente, pero también generando valor agregado. Hay un concepto muy interesante y es que una empresa es responsable de cumplir un rol para gestionar adecuadamente los recursos y no cerrar los ciclos de vida de un producto. Es decir, si yo genero un servicio o genero un producto, no me desentiendo del mismo. Ya el concepto está evolucionando para que haya una recuperación de esos residuos generados y se pueda hacer, si es viable, procesos de aprovechamiento, más conocidos como también en el escenario industrial, procesos de postconsumo, que son quizás el ejemplo más cercano que tenemos a disposición quizás con las pilas, con las baterías, con los medicamentos parcialmente consumidos, con las llantas, electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos 30 años, las políticas han avanzado para promover la sostenibilidad y aumentar la competitividad. Vuelvo a abrir micrófono para que alguno de los presentes, diferente a Luis, a Gustavo y a Carolina, nos cuente cuál es su concepto de sostenibilidad y si trabajan en alguna entidad, cómo están aplicando este concepto de sostenibilidad. Abrimos micrófono para los asistentes. Bueno, recuerden que en este momento tenemos micrófono abierto para que algún voluntario nos cuente cuál es su concepto de sostenibilidad y desde el punto de vista de la organización de la que hace parte, cómo interpretan la sostenibilidad. Adelante, micrófono abierto. Bueno, pues básicamente la sostenibilidad tiene que ver con, digamos, en el aspecto ambiental, pues en entender, vuelvo y digo, el ciclo de vida y evitar usar de la manera más responsable los recursos que provienen del planeta y evitar asimismo desecharlos, que hacia allá va el tema también de la economía circular. Y pues por otro lado, beneficiarse en términos económicos y también beneficiar a la comunidad en torno a la actividad que sea, ¿no? No solamente negocio, sino, pues, como decía hace un rato, la casa también es como una empresa, entonces también hay una forma de uno mirar qué objetos entran a la casa, qué consumibles, qué comida, qué alimentos, qué electrodomésticos, y también analizar qué cosas salen de la casa. Entonces, ahí, digamos, desde la perspectiva del consumidor, es importante analizar qué cosas uno consume y qué cosas desecha para, pues, asimismo tomar decisiones para mitigar de pronto la generación de residuos o el aumento de consumos. Entonces, la visión de sostenibilidad tiene que ver con eso, o sea, en que vivamos bien, nos beneficiemos todos, pero pues obviamente que no afectemos el entorno, que es el que nos brinda todo lo que diariamente tenemos, aire, agua, alimento. Entonces, esa es la visión desde mi perspectiva de sostenibilidad y eso pues pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, que a largo plazo puedan tener, ojalá, mejores condiciones de vida y pues un mejor entorno, que es lo que no estamos ahorita como viendo, sino más bien lo contrario. Bueno, ok, muchas gracias por participar, muy importante. Y en efecto, el desarrollo hoy día se apunta o se enfoca en que sean actividades económicamente viables, socialmente útiles y ambientalmente amigables. Muchas gracias a la persona que acaba de participar. Es un concepto muy interesante y en efecto, eso aborda la sostenibilidad. Ahora, respecto a la guía empresarial de economía circular, recuerden que es un documento que está a su total disposición, simplemente escaneando el presente código QR, tiene 5 pasos esenciales. En primera instancia, hay que comprender el papel de las empresas en la economía circular. Si bien la razón social de cada entidad, la misión y la visión
nos dan pautas claras del quehacer de cada organización, también es muy importante mirar el panorama actual y referente a la economía circular. ¿Cuál es el papel de mi organización? ¿Es un papel que innova? ¿Es un papel que propone? ¿Es un papel que simplemente replica? ¿O es un papel que simplemente asume los cambios, se adapta y continúa? ¿O cuál es el rol de las empresas? En segundo momento, es identificar las oportunidades. Hay oportunidades de nuevos mercados, de nuevos negocios, de interacción con nuevos grupos de interés, de desarrollo de nuevas líneas de producto, pero es importante identificar las oportunidades en función de qué. Ya lo comprendemos en el paso 3, de priorizar. Priorizar es básicamente comprender cuál es nuestro alcance desde el punto de vista técnico, operativo, logístico y administrativo para solventar procesos que en efecto permitan que la organización pueda cumplir lo que se está proponiendo y hacer, digamos, un cumplimiento efectivo de esas oportunidades que se está trazando. En el cuarto momento, se observa que hay que establecer un plan de acción, de manera que ya se establezcan tiempos, indicadores, metas medibles, metas alcanzables, para que posteriormente, paso 5, se pueda monitorear dicho avance respecto a las metas establecidas y ahí sí se haga un paralelo versus el paso 1, en donde simplemente era comprender un papel, ya básicamente qué tanto. Entonces, para repasar y hacer un poco más de profundidad en la implementación de esta guía en sus 5 pasos. Primero, comprender el papel de las empresas en la economía circular. Como les venía mencionando, lo primero es analizar. Analizar y verificar tendencias, verificar cuáles son los comportamientos del mercado, qué oportunidades hay de crecimiento, de expansión, pero no simplemente es de expansión y crecimiento, hay también posibilidades de alianzas, de trabajos en equipo, de sinergias. También es importante el diseño de nuevos productos o modelos de negocios. Recuerden que la economía circular se basa en proponer nuevas formas de ejecutar procesos que den como resultado bienes o servicios. En segundo momento está la identificación de las oportunidades. Es básicamente establecer estrategias y revisar si el aparato productivo de cada organización cumple con ese rol de aportarle a la economía circular o si más bien viene siendo estructurado con base en la economía lineal. Básicamente, este paralelo nos va a permitir hacer una gestión del cambio, tomar decisiones y generar estrategias que permitan abordar la economía circular. Luego bien, ya teniendo claro, según el paso 2, las oportunidades identificadas, que bien pueden ser nuevos mercados, nuevas alianzas, desarrollo de nuevos productos o innovación en los productos que ya están, hay que priorizarlas para ver básicamente cuál va a ser ese nivel de circularidad, qué impacto va a tener sobre la sostenibilidad o qué impacto va a tener en nuestros grupos de interés. ¿Va a ser, por ejemplo, beneficioso que lancemos otra línea virtual? ¿Va a ser beneficioso que cambiemos el empaque por un empaque ecológico? ¿Será beneficioso que abramos un mercado en una ciudad donde antes no estaban y que normalmente consume otro producto? Son preguntas que normalmente vienen, pero que es necesario explorarlas para que se pueda verificar en qué oportunidades vale la pena invertir tiempo y recursos y básicamente priorizar. En cuarto momento es básicamente establecer ese plan de acción, que es en esencia establecer metas medibles, fechas y temas relacionados para que toda esta circunstancia que se ha priorizado las oportunidades se pueda ejecutar. Importantísimo es requerir, básicamente verificar qué requerimientos técnicos y tecnológicos hay, verificar qué disposición hay financiera, qué disposición hay de talento humano, cuáles son los actores internos o externos que facilitarían la implementación de este plan de trabajo, conocer cuáles son los pro, cuáles son los contra. No nos vamos a detener un poco porque ya a este nivel comprendemos que cada entidad tiene su diagnóstico DOFA, tiene sus grupos de interés identificados, tiene sus matrices legales, sus matrices ambientales. Entonces estos son simplemente lineamientos para comprender cómo ejecutar esta guía. Por último, es monitorear este avance. Si bien hubo una priorización de oportunidades, se estableció un plan de trabajo para ejecutarlas, es importante estar verificando si eso se ha podido cumplir o no. Y en el caso de que no, cómo establecer esos planes de acción para hacer cambios que permitan que se reoriente el papel de la organización y se puedan cumplir. Aquí mostramos dos ejemplos de indicadores. En este caso es primero volumen consumido versus volumen de producción o el volumen consumido versus volumen de producción relacionado con tema de materia prima, energía o agua. Esos son ejemplos de cómo se pueden establecer indicadores para que se pueda verificar que se está cumpliendo dicho plan de acción y si en efecto están habiendo cambios apuntados hacia la economía circular.
Ya en segundo momento, vamos a hablar un poco acerca de la Estrategia Nacional de Economía Circular, que este es un documento estructurado desde el Gobierno Nacional, hablado del Plan Nacional de Desarrollo, también está a su total disposición en este momento el código QR, para que lo escaneen y puedan descargar este documento para leerlo con más detalle, con más detenimiento y poder conocer un poco más detalles. Pero a nivel general, esta Estrategia Nacional de Economía Circular busca producir conservando y conservar produciendo. Antiguamente, un concepto muy, pues de alguna forma individualista de los denominados ambientalistas era: no hay que tocar absolutamente nada, no hay que tocar ningún recurso, no hay que tocar el agua, todo hay que proteger. Pero la misma necesidad y el mismo avance tecnológico ha ido dando un poco más respuesta a que sí es factible tener una interacción con un ecosistema, sí, claro que sí, comprendiendo que hay impactos, pero también haciendo gestión para compensar. Un ejemplo muy común es el del establecimiento de obras civiles que al momento de hacer levantamiento de un terreno, hacen levantamiento de material vegetal, luego lo reponen y sus planes de compensación también van acaparando espacios donde esa materia verde se recupera. Toma tiempo, sí, en efecto, pero se está dando cumplimiento a lo que nos solicita de poder devolverle al ecosistema algo de lo que se ha quitado. Y eso es parte de lo que la economía circular quiere dar a entender. Es factible producir, es factible innovar, es factible desarrollar nuevas líneas de negocio, nuevas líneas de producto, pero con temas ambientalmente amigables. Esta estrategia básicamente le apunta a que en el año 2030 se pueda reducir en un 20% la cantidad de gases de efecto invernadero y aumentar a más del 17.9% la utilización de residuos recuperados. Entonces ya entramos a hablar como tal del tema de los residuos sólidos, que si bien es algo muy importante de esta Estrategia Nacional de Economía Circular, no es la única. Hay muchas más formas de aportar a la economía circular. Ahorita alguien mencionaba de apagar las luces. Eso es algo que funciona porque son prácticas elementales que le aportan al uso racional de la energía. Ahora bien, esta Estrategia Nacional de Economía Circular, como observan en la parte inferior derecha, hace gestión y trámite para 5 de los objetivos del desarrollo sostenible. En ese orden de ideas, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que se están impactando está el número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, el número 9, que es industria, y básicamente innovación e infraestructura, luego viene ciudades sostenibles, luego viene preservación y consumo responsable, y luego viene acción por el clima. Puede que haya muchos más, puede que la organización de las cuales ustedes hagan parte le apunten a estos o a muchos otros. Lo importante y la reflexión es que la materialización de un instrumento de orden nacional y normativo permite que, aparte de que tengamos claridad en el paso a paso, también tengamos claridad cuál es nuestro impacto positivo, cuál es ese valor agregado que le genera implementar un esquema de economía circular a la organización. Hablándoles de cosas interesantes, queremos contarles de que la empresa Interaseo, en un paréntesis, fue ganadora y reconocida por su aporte al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico, en esencia por esas prácticas que hay en prevención y erradicación del trabajo infantil en la organización y cadena de suministro. Entonces, esto se los contamos porque fíjense que vale la pena gestionar acciones, vale la pena desarrollar iniciativas que son reconocidas por entidades importantes como Pacto Global Red Colombia, la Cámara de Comercio, en este caso de Bogotá, y muchas otras más, que le ponen la lupa a que las organizaciones cumplan y ejecuten esas buenas prácticas y sean replicadas. Recuerden que la invitación de este espacio de economía circular no es simplemente generar una conexión con un ponente de cada jueves o cada viernes, sino que sea un espacio de diálogo, de conocimiento, de intercambio de saberes, de intercambio de contactos. Entonces los invitamos a que pues interactuemos, a que las personas que están en el chat a esta hora y quieran conocer de alguna otra entidad se presenten, nos escriban y así sucesivamente. Esta estrategia de economía circular a nivel nacional nos habla acerca de 5 tipos de iniciativas que fomentan la economía circular. La primera es la valoración de los residuos sólidos, que quizás es una de las más fuertes, que las que se ha querido trabajar en Colombia últimamente, que básicamente es utilizar los residuos para el aprovechamiento energético. Ya les vamos a hablar un ejemplo justamente de eso. El reciclaje de envases. Hay empresas colombianas que le están apostando fuertemente a través de sus esquemas de responsabilidad social empresarial, no solamente a recuperar sus envases, sino a hacer uso de ellos para diferentes procesos o
actividades sociales que están impactando a través de la educación, de jornadas de voluntariado, de jornadas ambientales, etcétera, así como también la producción de compostaje de residuos, que se ha vuelto también un elemento muy fuerte, con lo cual muchas personas que están ubicadas en el sector rural o en el sector periurbano han encontrado una materia prima para que sus productos vegetales, llámese huertas, llámese jardines, tengan una alimentación basada en los mismos residuos que se está generando, de manera pues que están aprovechando casi muchos elementos que están generando en sus actividades diarias. Luego viene la iniciativa de circulares, que es básicamente darle un reuso al agua tratada y a los escombros recuperados. Los escombros, recuerden, son los residuos de construcción y demolición que pueden utilizarse una vez han tenido su vida útil inicial. Hay muchas empresas que se están encargando de triturarlos para hacerlos materia prima de otros elementos. La tercera iniciativa nos habla acerca de extender la vida útil de envases retornables, de fuentes de energía renovable y de producción más limpia. Hay muchas campañas o iniciativas muy interesantes, como por ejemplo los programas postconsumo. Hablemos de varios de ellos porque han logrado cosas interesantes, programas como Lumina, Recopila, Rueda Verde y muchos otros más. Se han tomado diferentes escenarios a través de grandes productores, grandes superficies, centros comerciales, aeropuertos, para que estos elementos que para muchas personas ya perdieron su vida útil o su funcionalidad primaria puedan ser recuperados y puedan ser aprovechados en otros elementos. Un ejemplo muy común y que ahora mucho llamó la atención recientemente es que las medallas que fueron utilizadas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron elaboradas justamente con elementos postconsumo. Es decir, muchos de los computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos que estuvieron en las manos de las personas de Japón y seguramente otros países, pues hoy en día se transformaron a través de diferentes procesos y dieron como resultado las generaciones de las medallas que se entregaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Entonces, son ejemplos muy comunes, muy sencillos de entender de cómo la economía circular a una escala de persona sirve y es factible aportar en ella. Otra de las iniciativas es productos como servicios. Entonces estamos hablando del establecimiento de bibliotecas públicas o de sistemas de transporte masivos. Fíjense, por ejemplo, que ya en las mayorías de grandes ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, se están hablando de sistemas de transporte que están innovando, están renovando su flota, cada vez son más amigables con el ambiente y eso está permitiendo que haya una menor carga contaminante por efectos de gases de efecto invernadero. Entonces, este tipo de iniciativas, fíjense que ya se vienen manejando hace tiempo, pero que de alguna forma para muchas personas todavía es un poco desconocido o están en el anonimato, pero que en esencia responden a estos lineamientos de economía circular llevados a una escala de ciudad. Por su parte hay temas también de iniciativas de plataforma, que son por ejemplo agricultura de precisión o básicamente aplicativos que le permiten a la gente tener servicios que les mejoran su calidad de vida de una forma más amigable, más sencilla, que les garantiza un poco más de seguridad. Entonces, recuerden, estos 5 son los modelos de iniciativa para fomentar la economía circular. Vamos a tomar de ejemplo la número 1, que está en la parte izquierda de la pantalla, para contarles un poco acerca de la nueva planta de valorización energética ubicada en el relleno sanitario Magic Garden. La próxima vez que usted visite esta bella isla paradisíaca, llena de gente hermosa y trabajadora, va a estar totalmente enterado de que hay un proyecto macro totalmente nuevo desarrollado, inaugurado en el año 2021, que es básicamente la primer planta de valorización energética de residuos en Colombia. Eso en otros términos es básicamente que es una planta que recupera los residuos sólidos, se trituran a un tamaño y a unas densidades que pueden ser incinerados, y esa incineración, naturalmente cumpliendo con los estándares normativos para la generación de gases, está generando energía. Y en un lugar como San Andrés, en donde la limitación geográfica es tan notoria, es una solución enorme. Si nos vamos a fijar, pues San Andrés es una isla y naturalmente necesita una solución a su gestión de los residuos. Si bien hay un operador de servicio adecuado para el relleno sanitario que se llama Magic Garden,
es también un tema de muchos residuos que llevan apilados durante años, y los venideros, porque el comercio no va a parar, el turismo no va a parar, y se necesitan soluciones de esta índole, no solamente para darle manejo a los residuos sólidos, sino también a la generación alternativa de energía. Entonces, para ustedes la presentación de esta nueva planta de valorización energética. Y así como esta planta de valorización energética, hay muchos otros ejemplos, tanto a nivel Colombia como a nivel internacional, que tienen que ver con la economía circular. Entonces, ¿por qué son importantes este tipo de lineamientos normativos? Fíjense que, por ejemplo, en Colombia tenemos dos casos de dos empresas muy interesantes, también muy grandes, que agrupan muchos grupos de interés. Hablemos de la primera. En 2018 lograron recuperar el 20% de sus residuos sólidos generados y en el año 2019 lo duplicaron, fue el 41%. En 2020 reutilizaron básicamente 1.9 toneladas de plástico de los empaques en sus productos, que eso en otras cifras vendrían siendo 62 millones de botellas PET. Son demasiadas botellas PET, pero es una cifra muy interesante que expresa esa preocupación de las organizaciones por montarse en el bus de la economía circular. Otra de las empresas más queridas por los colombianos, en el año 2018 logró reunir a 3.000 voluntarios. Ya en el año 2019 logró reunir a 5.424 para apoyar la actividad Ensúciate para limpiar el agua en nuestro país. Es una actividad muy interesante que, aparte de reunir voluntarios, logró recuperar residuos sólidos de cuerpos hídricos. Naturalmente, estas actividades fueron acompañadas por corporaciones autónomas regionales, empresas prestadoras del servicio de aseo, obviamente el capital humano, los voluntarios, pero hace parte de esos esfuerzos organizacionales por apuntar a la economía circular, por recuperar parte de sus productos generados, por recuperar parte de los residuos que se pueden llegar a generar por el consumo de sus productos. Y bueno, fíjense que ya en el año 2020 lograron incorporar 80.000 botellas. Ojo a este dato, en nuevos procesos productivos cuyo plástico fue recuperado con el apoyo de 15 asociaciones de reciclados. Entonces son dos ejemplos de dos empresas que en Colombia operan y que seguramente deben haber muchas más. Ustedes en este momento se estarán diciendo, bueno, en mi empresa también hacemos temas muy interesantes. Claro que sí, nos encantaría poder conocer de lo que ustedes están haciendo, poder aprender de lo que ustedes están haciendo, porque de eso se trata el conocimiento, poder compartirlo, poder replicar esas buenas prácticas. Si volteamos la mirada hacia temas más internacionales, vemos que en Japón desde el año 2000 vienen hablando de la promoción de la utilización efectiva de los recursos. Por su parte, en Corea del Sur vienen estableciendo estrategias de parques industriales, que es básicamente muchos de ellos han sido rellenos sanitarios con una gran carga de residuos almacenados, pero la recuperación paisajística ambiental ha sido tan exitosa que hoy día son parques de uso comunitario donde la gente puede ir como plan familia y divertirse, generar como un plan de entretenimiento. Por su parte, en China, en 2009, generaron la Ley de Promoción de la Economía Circular. En Escocia, en el año 2020, el Plan Escocés de Cero Desperdicios, y la Comunidad Europea, en el año 2015, el paquete de medidas para la economía circular. Recuerden que la Comunidad Europea agrupa a varios países del viejo continente y es en efecto también respuesta a todas estas tendencias internacionales, por ejemplo, lo que habíamos escuchado del Acuerdo de París, de Río más 20, del Club de Estocolmo, del Club de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. O el ejemplo más común que nos gusta utilizar es cómo en Ámsterdam están evolucionando cada vez más en el tema de la movilidad, cada vez más fomentando el uso de la bicicleta, cada vez fomentando más la movilidad amigable con el ambiente. Son ejemplos que utilizan países para materializar esquemas de economía circular. Son referencias. Ya para ir concluyendo, lo relacionado con el COMPES 3874 del 2016, también a su total disposición accediendo a este código QR, descargando el documento para su análisis más detallado. Es un documento que busca establecer la política nacional de la gestión de los residuos sólidos. Entonces, este es el tercer elemento documental normativo del cual hemos preparado para ustedes el día de hoy relacionado con la economía circular. Recuerden, hay muchos más, pero seguramente con estos tres componentes repasados en esta ponencia, en esta sesión, les va a funcionar mucho para ilustrarse acerca de la economía circular y cómo aplicarla. Este COMPES se enfoca básicamente en adaptarse a mitigar el cambio climático,
implementar entre 2016 y 2030 una inversión de 187.578 millones de pesos. Son metas ambiciosas que básicamente busca gestionar residuos sólidos. Posterior a este COMPES, nace el decreto 1651 del 2019, a través del cual se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad, en el cual se abordan temas de economía circular como eje central. Este comité está constituido por diferentes representantes de diferentes partes interesadas, quienes naturalmente tienen necesidades diferentes, abordan sus problemáticas y gestión desde ópticas diferentes, y para ello se establecen unas mesas de trabajo. Las mesas de trabajo pues básicamente son esos, son espacios convenidos de articulación en donde entidades, organizaciones, empresas de gremios similares se reúnen para discutir, para sacar ideas, para sacar desarrollos, alianzas y demás que permitan trabajar de manera articulada en función de la economía circular. Hay tres mesas principales, son las mesas de trabajo interinstitucional, de trabajo regional y trabajo por líneas de acción. Dos de ellas, de las cuales les queremos hablar el día de hoy, es primero la mesa interinstitucional, que contempla en general la información de economía circular, cuál es el trabajo que debe haber a nivel interinstitucional para innovar, cuáles son los incentivos y cómo se coopera para fomentar la economía circular y de qué manera se comunica asertivamente y se promueve la cultura ciudadana. Por su parte, la mesa de trabajo por línea de acción ya se enfoca más en flujos de materiales industriales, flujos de materiales de envases y empaques, flujos de biomasa, flujos de energía, flujos de agua y flujos de materiales de construcción. Estas mesas de trabajo, ¿por qué se crean? Porque son mesas de trabajo que, como les venía comentando, agrupan diferentes sectores con los cuales se pueden entender y pueden apalancar proyectos muy similares. Recuerde que si usted está interesado en conocer un poco más acerca de estas mesas de trabajo, de todas estas mecánicas de aplicabilidad, puede consultar directamente los elementos que le estamos proyectando en pantalla para que se pueda ilustrar. Recuerde que con los códigos QR puede descargar de forma directa la documentación que está de acceso libre en Internet. Ya por ir concluyendo, se estima que en Colombia, de las 12 millones de toneladas de residuos que se generan, tan solamente se recicla un 17%. ¿Por qué es importante este dato? Porque si bien un 17% es una cifra muy discreta, muy baja, la pretensión es que podamos seguir creciendo. A las personas que se preguntan, ¿será que si yo boto una botella PET en una caneca diferente, hace la diferencia? Sí. Su aporte suma, su aporte con el de su amigo suma, su aporte con el de su familia suma. Vemos en pantalla una bella imagen de la ciudad de Bogotá, de fondo el Nevado del Tolima y el majestuoso Nevado del Ruiz, en donde queremos expresarles que Bogotá es un ejemplo de ciudad con diferentes actores, diferentes niveles de producción, diferentes niveles de industria, hay constructos urbanos, hay temas de comercio, y eso genera diferentes tipos de residuos que deben de tener una gestión diferente para que se puedan ser aprovechados de la mejor forma posible. Nuestro ponente invitado, el ingeniero John Howard López, más adelante dará una descripción exquisita que para ustedes les dejará una claridad enorme de lo que respecta con la gestión de los residuos sólidos. Se estima que en Colombia, según datos del 2017, para entonces se estaba dejando de aprovechar el 50% del plástico, el 96% de los escombros, el 13% de papel y celulosa, el 65% de material orgánico y el 27% de chatarra. No obstante, pasados 4 años, pues ya estamos en el año 2021, las cifras han cambiado y eso hace parte de la implementación de estrategias de economía circular a las cuales las empresas se están acoplando, a las cuales los municipios se están acoplando. Ya se habla de que en el año 2020, de los 2.581 negocios verdes verificados por el Ministerio de Medio Ambiente, 332 se dedican al aprovechamiento y valorización de los residuos. Es decir, que en el año 2020 se lograron aprovechar 965 toneladas que se dejaron de evacuar en los rellenos sanitarios. Y eso expresado en otras cifras, básicamente son 2.837 toneladas métricas de dióxido de carbono que se deja de emitir al ambiente. Nuevamente concluimos, el reciclaje sí sirve, el reciclaje sí funciona y es una herramienta más que se puede utilizar para subirnos en el bus de la economía circular. Repasemos muy ágilmente la gestión de los residuos desde el punto de vista normativo para que ustedes conozcan y comprendan. Ley 142 del 94 establece el régimen de los servicios públicos. Una frasecita muy conocida por todos es: servicio público que se presta, se debe cobrar y por ende se debe pagar. Decreto 1077 del 2015 que nos establece
establece, para una forma de comprenderla más sencillo, quién, cómo, por qué, cómo, cuándo y dónde se debe gestionar con los residuos sólidos. Este decreto es el único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. El PGIRS, cuya sigla significa Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es un instrumento de planeación, es la carta de navegación con los cuales los 1.105 municipios de Colombia, como tienen una dinámica diferente, tienen una vocación diferente de productividad a nivel cultural, y cada uno debe estar alineado a objetivos, metas, programas y proyectos. Por su parte, la resolución CRAT de 2015 y otras resoluciones posteriores a esta establecen el régimen tarifario, es decir, cómo se cobra el servicio de aseo. Ahora, las participaciones voluntarias, alguien nos decía algo así como que a pesar de que se saca el residuo separado, el vehículo recolector llega y se lleva los elementos, y en esencia sí. Es así porque el papel de las empresas de servicios públicos de aseo es eso, es llevarse los residuos sólidos que se presentan por parte de los usuarios. Entonces ahí es donde nace como un tema de reflexión acerca de cuál es mi papel como ciudadano, cuál es mi papel como líder, dónde están las consultas que se están haciendo, dónde están las interacciones con las empresas de aprovechamiento, dónde están las consultas de cuáles son las personas recicladoras que están pasando por mi casa, o cuáles son las empresas de aseo que tienen dicho componente y que me pueden servir como aliado para la gestión de los residuos. Por su parte, el decreto 596 del 2016 ya es un poco más fuerte y establece lineamientos más claros para el tema del aprovechamiento. Y por último, la resolución de las más recientes, que es la resolución 2184 del 2019, a través de que se establece el código de colores para definirnos que en caneca negra se deben evacuar aquellos elementos inservibles como el papel higiénico, servilletas, comida preparada de residuos COVID. En la caneca blanca, elementos reciclables como los cartones, plásticos, papeles, vidrios y metales. Y en la caneca de color verde, aquellos residuos que sí sirven, que pueden ser aprovechados, pero que su característica es orgánica, es decir, provenientes de elementos vivos como restos de frutas, restos vegetales, etc. Ahora, ¿cómo aportar a la economía circular desde la institucionalidad? Y no solamente cómo aportar desde la institucionalidad. Ahorita alguien mencionaba, podemos hacer cosas muy elementales, tiene toda la razón. Como apagar un bombillo, tiene toda la razón. Cerrar las llaves, absolutamente tiene toda la razón. Es decir, que todos podemos aportar a la economía circular y todos podemos promover en las organizaciones de las cuales hacemos parte temas de economía circular. Ahora, si lo llevamos a una escala un poco más grande, hay que fortalecer ese marco jurídico a nivel municipal, departamental y nacional. Hay que fortalecer los sistemas de recolección y aprovechamiento de materiales aprovechables. Se debe también fomentar mecanismos de encadenamiento productivo. Recuerde que la cadena productiva no solamente es quién me compra y quién me vende, también están otros aliados, otros gestores. Hay que seguir fomentando espacios educativos como este. Recuerde, esto no es un espacio educativo en donde alguien simplemente se conecta y le habla. Esto también busca la autorreflexión, la autobúsqueda, que usted genere interacción con otros partners que le puedan servir, colaborar y apoyar. Hay que seguir fortaleciendo las alianzas interinstitucionales, no interesa si son entidades públicas o privadas, y algo un poco más elemental ya a nivel persona, hay que revisar qué estamos consumiendo, cuáles son los productos y las etiquetas que estamos elaborando o con los cuales estamos haciendo nuestras labores y demás. Hay que apoyar la industria colombiana, hay que apostar a las industrias verdes. Hay, por ejemplo, no sé, hay muchos ejemplos de empresas exitosas que están haciendo ideas innovadoras. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, ingenios que se están preocupando por desarrollar nuevas líneas de azúcares más finas, con unas características más amigables con el ambiente. Eso hace parte de esas iniciativas que se pueden llevar desde lo general hasta lo global. Hasta este punto, estimados caballeros y damas, damos entonces por finalizado el recorrido por 3 de los lineamientos normativos más esenciales para que usted pueda comprender cómo subirse en el bus de la sostenibilidad. Cierro con esta reflexión. Ahora con más claridades, ahora con más conceptos, ¿a qué se compromete para aportar un mundo mejor? ¿A qué se compromete por seguir promoviendo la economía circular y la sostenibilidad? Cierro agradeciéndoles su distinguida atención, invitándolos a que nos sigan en redes sociales, @Grupo Interaseo. Si les gustó esta actividad, menciónenos en redes sociales, cuéntenos cuál fue su experiencia, invítenos a que podamos interactuar con ustedes, compartir conocimiento y aprender del que ustedes tienen. Agradezco enormemente su tiempo, su amabilidad y disposición. Doy paso a un par de preguntas para darle paso al siguiente ponente, ingeniero John Howard, quien ya se encuentra conectado. Ingeniero John Howard, muy buenas tardes. Sebastián, buenas tardes para todos los asistentes igualmente.
Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, vamos con un par de apreciaciones muy ágiles para darle paso al ingeniero John Howard, quien ya está preparando su ponencia. En orden de manitos levantadas, Jorge Dalos, Luis E. Ramírez y Carlos Mauricio Angulo, de una manera muy ágil, por favor. Bienvenida a su participación. Ingenieros, buenas tardes. Gracias. Yo tengo una pregunta, si es posible. ¿Cómo podemos valorar nuestra reducción en la emisión de GEI al implementar un modelo de economía circular? Es decir, ¿hay una fórmula para calcular los bonos de carbono? Usted ahorita habló de la cantidad de emisiones que se reducen por efecto de aplicar un modelo de reciclaje, ¿cierto? Bueno, Luis, su pregunta es muy interesante. Lo invitamos en primera instancia. Si gusta escribirnos, le vamos a enviar la documentación que hemos recuperado para ustedes el día de hoy, con la cual usted va a poder ver en detalle cuáles son los lineamientos que establecen estos documentos para efecto de generar indicadores, parámetros o lineamientos con los cuales usted va a poder verse y guiar. No entro en detalle con su caso particular porque desconozco la entidad de la cual hace parte y seguramente va a ser diferente a la de los asistentes. Entonces, por lo pronto, la invitación es a que repasemos las cartillas que se han evaluado el día de hoy y podamos validar dentro de ellas cuáles son los estándares que hay por cada segmento industrial. Muchas gracias por participar. Vale, gracias. Carlos Mauricio Angulo tiene mano levantada. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Hay mecanismos de financiación para ideas relacionadas, ideas y emprendimientos relacionadas con economía circular que estén en primeras etapas, en etapas de ideación, que todavía, digamos, no hayan tenido validación comercial? Gracias. Bueno, también es una pregunta muy interesante. Hay diferentes entidades que sí están apadrinando, sí están apoyando estrategias e ideas de innovación y emprendimiento. De hecho, recientemente han salido unas nuevas resoluciones del gobierno en donde se estimula la generación de unos subsidios para los mismos. Nuevamente, la invitación es a que revisemos, sobre todo en la cartilla número 1, en la guía de implementación para las empresas de economía circular. Déjenos sus datos, escríbanos para enviarle un poco más de información detallada que le aporta la respuesta de su pregunta. Muchas gracias por participar. Gracias. Listo, tenemos la mano levantada al señor Luis E. Ramírez. Adelante, señor Luis, de una manera muy concreta. Bienvenido, gracias por participar. Gracias, Sebastián. ¿No se me escucha? Sí, señor. Más que una pregunta, es como una inquietud que tengo con base a lo que tú mencionaste, lo que son decretos, directivas y otros que han emitido por parte de las entidades. Esto se queda en el papel. Muy pocas llegan realmente a cumplirse, y el Estado, yo no sé qué le pasa, todo lo hace cumplir, que la empresa privada se encargue de todas las cosas, sabiendo que en este tenemos que aportar todos, y el Estado también enfatizar no solo con decretos y con normas y con bonos y la cuestión, sino también hacer cumplir los decretos, las directivas, las resoluciones que emiten con base a todo para que se cumplan. Porque fíjense, aquí en Bogotá, con lo que ha pasado con nuestros humedales, con nuestras reservas, con nuestras cosas, entonces eso es decir, no se cumplen. Ahorita el borrador, no sé si tú conoces el borrador del POD que va a salir de Bogotá, y vas a ver en los 600 y pico de artículos que sacaron, a ver dónde, si hay 1, 2 o 3 máximos, son contados, donde hacen énfasis sobre el medio ambiente, sobre la sostenibilidad, sobre las reservas, sobre los recursos. Son muy pocos, son muy mínimos. Entonces, a esa va mi inquietud, que todo se va en papel, todo se queda, se lo guardan y no se toma en cuenta la situación para ponerlo en práctica, para que la gente los conozca y para que vean qué medio actuar, prevenir y mitigar
el problema que estamos generando por el cambio climático. Señor Luis, muchas gracias por participar. Es una apreciación naturalmente muy constructiva. En efecto, para la percepción de muchos se queda corta la implementación de toda esta regulación y reglamentación que es bastante amplia. No obstante, es importante también recordar y recalcar que hay empresas que le están apostando a la sostenibilidad, a la economía circular, hay entidades que lo están haciendo, lo están implementando, y por eso la importancia de estos espacios, para conocer quién lo está haciendo, para hacerlo más visible y para que la gente pueda aprender de todas esas buenas prácticas y entender que sí es viable materializar pese a que el panorama sea a veces oscuro. La invitación es a que las personas que quieran curiosar un poco más investiguen acerca de esas buenas prácticas de las organizaciones, y si está a la disposición y a merced de las directivas de las entidades de las que hacen parte, generar buenas ideas o replicarlas, empezar a implementarlas. Muchas gracias, señor Luis, por su apreciación. A todos ustedes, muchas gracias por su distinguida atención. Me despido enviándoles un caluroso abrazo desde la ciudad de Bogotá, recordándoles su diligenciamiento de datos en el link del chat, invitándolos también a prestarle full atención al ingeniero John Howard, quien ya a continuación nos tiene una ponencia súper excelente preparada para el día de hoy. Muchas gracias, y si les gustó esta actividad, califíquenos, escríbanos, @Grupo Interacción, y cuéntenos cómo fue su experiencia. Feliz tarde para todos. Buenas tardes, John Howard, agradeciendo tu participación el día de hoy. Agradeciendo también a todos los invitados que han sido constantes en estos 6 módulos. Y bueno, te doy paso para que inicies tu intervención, John Howard. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto para todos. Mi nombre es John Howard López. Soy coordinador de proyecto para Interaseo Aeropuerto, SAS ESP, filial del grupo Interaseo. Entonces voy a proceder a proyectarles una presentación que tengo preparada para ustedes. Por favor, me confirman si ven mi pantalla. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Ok, bueno, entonces, yo quiero exponerles un caso de éxito del grupo Interaseo por intermedio de su filial Interaseo Aeropuertos SAS ESP, que se constituye como la empresa prestadora del servicio público de aseo para el área concesionada de Opaín en el Aeropuerto Internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá. Nosotros como Interaseo somos el operador para la prestación del servicio público, lo que significa que hacemos el manejo integral de todos los residuos en el área concesionada a Opaín, que es el operador seleccionado por la Aerocivil para las operaciones terrestres aéreas del Aeropuerto El Dorado. ¿Cómo operamos nosotros? Nosotros nos regimos, como decía Sebastián, bajo un PGIRS, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, implementado y diseñado por Opaín, bajo un modelo de código de colores que está basado en la NTC 24, para hacer la clasificación, separación y aprovechamiento de los residuos. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Opaín, que es estructurado y operado por Interaseo, determina el tratamiento de los residuos sólidos en las áreas concesionadas. Aplicamos un código de 11 colores para orientar a la separación en la fuente de todos los actores del aeropuerto, ya sean pasajeros, tenedores de espacio, aerolíneas, operadores de carga, bodegas, en fin. Este PGIR basa su contenido, como les decía, en la GTC 24 del ICONTEC, y que pues se da cumplimiento a una licencia ambiental para la operación del aeropuerto. Hablamos de un código de 11 colores, pareciese muy robusto, muy complicado de digerir para pues, los diferentes actores del aeropuerto. Primero que todo quisiera hacerles como una acotación respecto a la norma 2184, que es la última normatividad en tema de código de colores. Actualmente pues estábamos, como dijo Sebastián, en 3 colores, negro, verde y blanco.
Nosotros, bajo el modelo que operamos como área concesionada, es un modelo interno. Tenemos el aval por parte de las autoridades ambientales, en especial el Ministerio de Ambiente, para operar bajo este código de colores. Todo en pro de hacer un aprovechamiento y una mayor reutilización, reciclaje de los residuos generados en el aeropuerto. Nosotros damos, como Interaseo Aeropuerto, damos cumplimiento a la normatividad actual en los 3 colores cuando los residuos ya salen de nuestra estación de clasificación y aprovechamiento. Entonces quería acotar un poquito de eso, de pronto para que digan, pero ¿por qué 11 colores si actualmente trabajamos con 3? Entonces, bajo el modelo nuestro, podemos operar con estos 11 colores, que pues son bastantes colores, pero obviamente dependiendo de la actividad de cada tenedor, actor acá en el aeropuerto, utiliza el código de colores para hacer la presentación de sus residuos. Entonces, para no extenderme mucho, el azul a los plásticos, tenemos un color beige que es a todo el tema de residuos orgánicos, que aplica a restaurantes, el papel cartón va en gris, todo lo que son residuos metálicos van con café. Los verdes, para nosotros acá el color verde es para residuos ordinarios, de barridos, servilletas. El color negro es para residuos de papeles sanitarios únicamente, de los baños. Manejamos también residuos de construcción y demolición. El color naranja es para lo que es todo relacionado a la madera, estivas, retales y tablas. Acá tenemos una particularidad, el color amarillo es para unos residuos denominados FOD, que son todos aquellos residuos que se encuentran en las áreas de movimiento de los aviones, ya sea en las terminales de pasajeros o en las terminales de carga. Estos residuos por lo general, por ejemplo, en carga son muchos residuos plásticos livianos para el tema de embalaje de carga, también mucho suncho, estivas de madera, estivas plásticas. Todo este tipo de residuos se clasifica y bajo el modelo en el color amarillo. Para todo lo que es equipos electrónicos, RAES, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tenemos un color azul y el color rojo, como ya bien sabemos, para los residuos peligrosos. ¿Qué hace exitoso el modelo que opera Interaseo en el aeropuerto? Estamos certificados en categoría oro por el programa Basura Cero, por el modelo que pues ya les voy a empezar a describir a continuación sobre la recolección y la gestión integral de estos residuos. El aeropuerto, por medio de ese modelo, pues ha obtenido algunos otros reconocimientos a nivel internacional, en la Cámara de Comercio, y pues actualmente estamos en categoría basura cero, en categoría oro, pues por dicha gestión. Es uno de los pocos aeropuertos a nivel mundial que cuenta con este tipo de reconocimientos y que opera un modelo de gestión integral de residuos tan elaborado y tan trazable. Para irnos ya directamente a la operación, entonces, ¿cómo hacemos como Grupo Interaseo? Nosotros, como les mencionaba inicialmente, operamos en toda el área concesionada del aeropuerto. ¿Me ayudan de pronto, porfa, con un microfonito? Muchas gracias. Bueno, nosotros en el área concesionada hacemos la prestación del servicio en todas las terminales aéreas del aeropuerto, en las terminales de carga y en todos los edificios asociados a la aeronáutica civil. Bueno, digamos, para no ser tan específicos con estas áreas, de pronto lo vemos acá en esta imagen, es nuestra área de prestación de servicio. Entonces, la prestación del servicio público está comprendida entre las dos pistas que pueden estar viendo en este momento. El aeropuerto es una ciudadela completa, encontramos absolutamente de todo en la terminal aérea, desde centros de salud, restaurantes, sedes de la policía, ejército, todo el movimiento de carga aérea, también terrestre, porque pues la carga llega aérea, pero se extrae de vía terrestre. Entonces, es una operación realmente muy grande y en tema de generación de residuos también es bastante robusta. Más adelantico les muestro unos números para que de pronto se aterricen más al volumen y generación. La recolección, nosotros tenemos un modelo de recolección que es punto a punto. En la terminal de pasajeros tenemos más de 500 usuarios, que eso equivalen a 500 locales
unidades comerciales, tenedores de espacio, como lo podemos llamar. A estos tenedores de espacio nosotros implementamos unas rutas selectivas de recolección por corriente de residuo. Entonces, por ejemplo, como ven en las imágenes, tenemos dos contenedores, uno para residuos aprovechables y el otro para residuos no aprovechables. Manejamos unas canecas, lo que les decía, el color beige, para todo lo que es los residuos orgánicos. ¿Por qué canecas? Porque pues podemos contenerizar esos residuos orgánicos que en su mayoría pueden ser semisólidos a líquidos y que son derivados de los restaurantes. El modelo de recolección, hacemos la recolección interna en punto a punto, en la terminal de pasajeros, en la terminal de carga y en todos los edificios que hacen parte del área concesionada. Hay otra ruta selectiva de recolección que es para los vuelos nacionales. A todos los vuelos nacionales los clasificamos y categorizamos nosotros como residuos aprovechables. Aquellos vuelos internacionales sí son categorizados como residuos peligrosos. Me refiero a los residuos que manipula el pasajero dentro del avión, ya sea de alimentos, envases y empaques, revistas y demás elementos que un pasajero de un vuelo internacional manipula o un vuelo nacional. El vuelo internacional, esos residuos, por normatividad, el decreto 1071 del Ministerio de Agricultura, el compilatorio del 2015, exige que todos estos residuos de vuelos internacionales deben ir a un proceso de incineración por el riesgo biológico que acarrea pues, el flujo y tráfico de pasajeros de otros países. Es el único tipo de residuo que nosotros dentro de la operación no podemos hacer un aprovechamiento como tal. Simplemente lo recogemos, hacemos una transferencia y se va a una planta de incineración. Acá podemos ver pues, el esquema más resumido desde la generación, los restaurantes, tenedores de espacio, droguerías, locales comerciales, bares. Los que conocen el aeropuerto pueden encontrar y ven que hay absolutamente de todo. Tenemos el código de colores, los tenedores de espacio con un trabajo muy fuerte de capacitación, adaptaron ese código de colores, esa implementación, y hacen el uso de sus colores según su generación de residuos, según su tipo de residuos. Por ejemplo, un restaurante, la mayor generación son residuos orgánicos, adopta el color beige, las canecas, y ya el tema de ordinarios y el negro, el papel sanitario, los residuos ordinarios y el aprovechable en color azul. Entonces, por ejemplo, un restaurante se limita a 4 colores. Es probable que lo único peligroso que salga son los elementos de protección personal, EPPs, que eso ya se empieza a manejar como un residuo de riesgo biológico con ocasión de la pandemia. Hacemos una recolección punto a punto, utilizamos un sistema digital en línea para hacer la recolección a cada tenedor de espacio, donde le generamos un manifiesto de recolección y entregamos una tirilla impresa donde el usuario cliente puede ver sus residuos por corriente, me refiero a corriente, entonces residuos ordinarios me entregó 10 kilos, residuos orgánicos me entregó 20, residuos aprovechables me entregó 50. Con eso garantizamos de darle trazabilidad a los residuos, tener clara la totalidad de residuos que gestionamos y asimismo facturamos el servicio. Entonces es un proceso muy confiable, trazable y que nos da garantía de que pues hacemos un cobro correcto y hacemos una gestión adecuada de estos residuos. Contamos con 8 centros de almacenamiento temporal distribuidos en toda el área concesionada, donde, como se dice, se hace un almacenamiento temporal no mayor a 8 horas, luego llevamos a una estación de clasificación y almacenamiento que cuenta con un área aproximadamente de 1000 metros cuadrados para hacer un proceso de clasificación ya mucho manual. Más adelante verán en unas imágenes cómo es el proceso. El proceso final es sacar los residuos ya para su transformación, comercialización o disposición final. Entonces, para comercialización, todo lo que es el tema del reciclaje, el papel, cartón, plástico, la chatarra, el poliboard, el Tetra Pak, hay una lista muy bien configurada sobre todos estos residuos, sobre todo envases y empaques, que nosotros hacemos una clasificación y comercialización, y esos residuos se integran nuevamente al ciclo productivo por medio de diferentes empresas transformadoras.
Bueno, los residuos orgánicos, el 100% de los residuos orgánicos recogidos en el área concesionada, en el aeropuerto El Dorado, se van a un proceso de compostaje. Es un proceso netamente manual y algunas partes automatizado, y lo que deriva de este proceso es un abono orgánico que pues se comercializa nuevamente, sobre todo en el sector de la agricultura. Aquellos residuos que no son susceptibles de aprovechamiento sí se van a su disposición final en relleno sanitario, y el objetivo de este modelo es tratar de minimizar la cantidad de residuos que van al relleno sanitario. En este otro esquema, pues podemos ver en términos generales lo que es la recolección de vuelos nacionales. Como lo decía, nosotros acá lo manejamos como un residuo aprovechable, es decir, que pasa por la banda de clasificación, lo vamos a ver más adelante en unas imágenes, y nos ayuda a nosotros a hacer un mayor aprovechamiento de todos aquellos residuos. Lo que es de residuos de vuelos internacionales, sí, la normatividad nos obliga a que se haya un proceso de destrucción por medio de la incineración. Bueno, el pesaje, como les decía, nosotros para garantizar una buena gestión de estos residuos, hacemos un pesaje de los mismos en cada tenedor, centro comercial, unidad que opera en el aeropuerto, aerolíneas y demás. Entonces hacemos un proceso de pesaje, contamos con básculas certificadas y se garantiza pues que los residuos que estamos recogiendo se están contabilizando y facturando de una forma correcta. Después de hacer esa recolección punto a punto, a cada tenedor, restaurante, comercio, bodega de carga, hacemos un transporte de los centros de almacenamiento temporal hasta la estación de clasificación. Contamos con 6 vehículos furgonados que cumplen pues con todas las características para hacer un adecuado transporte de residuos. Podemos ver en esta imagen los centros de almacenamiento temporal que están distribuidos, usamos contenerización, todo está identificado para darle trazabilidad a los mismos, no generar contaminación cruzada entre residuos, perdiendo de pronto potencial de aprovechamiento de alguno de ellos. Esta es una descripción detallada de pronto de la ubicación de los centros de almacenamiento temporal. En la imagen que ven al costado derecho es la estación de clasificación, que en estas imágenes podemos ver, se constituye un centro de almacenamiento, un centro de acopio temporal, donde llegan todos los residuos generados en la terminal y en la terminal de carga. En este centro de almacenamiento hacemos un proceso de clasificación y hacemos un almacenamiento en diferentes cuartos para luego hacer la comercialización y la salida de esos productos a diferentes gestores aliados. Por ejemplo, en el caso de los residuos orgánicos, es una empresa que se llama Gestar Ingeniería, que tiene una planta en Cibaté y hace un proceso de compostaje muy amigable con el medio ambiente, claro está, y pues que se comercializa el producto. Y se garantiza que el 100% de los residuos son realmente transformados. Podemos ver en las imágenes, contamos con una banda de clasificación donde se hace la dosificación de los residuos, y pues el personal está completamente capacitado para pues hacer la clasificación de los mismos con base en unas guías y unos contenedores. Aquí más adelantico les puedo mostrar, digamos, por ejemplo, en el tema de plásticos, cómo hacemos nosotros la clasificación. En cada cuarto tenemos nuestras guías, nuestros habladores, para que el personal operativo haga una clasificación correcta de esos residuos que va tomando de la banda. Entonces, tenemos diferentes categorías de envases y empaques, por ejemplo, en la línea de los plásticos, el PET, que es todo el tema de polietileno de alta densidad, es muy ilustrativo, así se hace mucho más fácil pues la clasificación. Entonces tratamos de que todo esté realmente visible para el operador de los residuos y haya una mayor cantidad de extracción de los mismos y minimicemos esa cantidad de residuos que se pueden ir al relleno sanitario. Otra categoría, los PVCs, polietileno de baja densidad, el policloruro de vinilo. En el tema de residuos uno puede encontrar una gama muy amplia de residuos. Entonces,
La capacitación debe ser constante para que podamos ser eficientes en este tema del aprovechamiento. Otra categoría, el polipropileno, el poliestireno, que son pues residuos que nosotros por medio de diferentes colectivos hemos podido integrar nuevamente a la vida productiva, a la vida útil, a la industria. Por ejemplo, con la ANDI, Visión 3030, el aeropuerto de Interaseo hacen parte de estos colectivos donde se busca vincular a empresas transformadoras para que tengamos un mayor aprovechamiento de estos residuos. Entonces, con la normatividad de envases y empaques, estamos muy enfocados en darle salida a la mayor cantidad de materiales. Estas alianzas han sido muy exitosas, muy productivas, porque pues nos suministran información, conocimiento y capacitación para hacer un buen uso, reutilización y reciclaje de la mayor cantidad de residuos posible dentro de una operación tan robusta como es la del Aeropuerto El Dorado. De esto, pues los buenos resultados en la categoría oro de basura cero. Este año tenemos proyectada una recategorización por nuevas estrategias implementadas en el tema de gestión integral de residuos. Unos números así de muy rápido. En el año 2020, con pandemia, el aeropuerto El Dorado, con la operación tan reducida, generó 1.916 toneladas de residuos. De estas 1.916 toneladas, se recuperaron 1.069 toneladas. Solo 846 se dispusieron en el relleno sanitario. De estas 1.069 toneladas, en residuos orgánicos se aprovecharon, bueno, la fracción es de 620 toneladas de residuos orgánicos y 449 toneladas de residuos recuperables, reciclables, o sea, papel, cartón, plástico, madera, metales, poliboard, Tetra Pak y la diferente categoría de plásticos y envases que podemos nosotros reincorporar nuevamente al ciclo productivo. Antes de pandemia, para el año 2019, la producción estaba en 4.500 toneladas anuales que se generaban en el aeropuerto El Dorado. El indicador de aprovechamiento nuestro para el año pasado fue un 56%. Es decir, de esas 1.916 toneladas, aprovechamos el 56%. Solo permitiendo que se vayan al relleno el 44% de estas 1.916 toneladas. Esto es un indicador realmente altísimo porque, pues digamos, no hay una operación o un modelo que sea tan eficiente y garantice esa recuperación de materiales. ¿Qué es lo exitoso del modelo? También que estos materiales tienen trazabilidad. Como les decía, hacemos parte de alianza con la ANDI, Visión 3030, colectivos y empresas como Essentia y Acoplásticos, donde buscamos integrar todos estos residuos al ciclo, al nuevo, hablando de economía circular, vuelven y se reintegran por intermedio de estos colectivos que han sido muy exitosos y nos han podido mostrar nuevas estrategias y sobre todo empresas transformadoras. Porque el problema grande es que tal vez para algunos residuos no hay muchas empresas que puedan hacer transformación de estos mismos. Entonces, por ejemplo, el poliboard, que son los vasos tal vez de un Juan Valdez, de un Dunkin' Donuts, que son estos vasos que son multicapa, que son con cartón, plástico, que quedan con residuos de alimento y muchas veces uno dice, no, pues este vaso, ¿qué se va a poder reciclar? Ya hay empresas que hacen la transformación de esos residuos. Entonces, todas esas estrategias han sido muy útiles y muy satisfactorias para tener un modelo tan eficiente. Pues de pronto este es para el 2020, ya se ve una generación más alta de residuos. Al mes de agosto tenemos 1.700 toneladas. El indicador nuestro de aprovechamiento para el 2021 ha crecido, estamos en un 62%, fruto de esas alianzas y de esos apoyos interinstitucionales que nos han ayudado a poder comercializar y hacer una mayor generación de residuos aprovechables.
Para este año tenemos un indicador ya del 63, como les digo, en promedio solo el 35% de los residuos están yendo al relleno sanitario. Después del proceso de clasificación, de almacenamiento, pues ya entra lo que es la parte de comercialización. Entonces tenemos un gestor que se lleva esos residuos y hace la distribución a las diferentes empresas transformadoras. ¿Esto cómo lo hace? Ya con la previa clasificación que nosotros hemos hecho, simplemente se etiqueta el material por categoría y asimismo se entrega a la respectiva empresa transformadora. Acá podemos ver unos ejemplos de, por ejemplo, cómo se hace la comercialización del aluminio, quién es la empresa que hace la transformación y el subproducto que podemos encontrar de esa transformación. Por ejemplo, el archivo se vuelve en celulosa, en papel reciclado, el cartón, la plegadiza plastificada, se va a Cartones América, donde se hace nuevo cartón, papel reciclado, celulosas y materias primas para otras fibras. El icopor, tenemos nuestra empresa transformadora que es Construpanel y hace diferentes subproductos con estos residuos. Para no entrar en detalle, pues acá está de pronto la presentación por intermedio de mis compañeros, la puedo compartir. Entonces tenemos varios ejemplos, el PET, por ejemplo, Papeles del Norte, hacen fibras sintéticas, el plástico liviano, el plástico rígido, sobre todo son para fibras sintéticas. Otro tipo de plástico, pueden hacer estivas, canecas, utensilios, y por intermedio de Planeta Verde, que es un aliado que hace esta transformación. Así podemos ver el resto de residuos clasificados a grosso modo, porque pues tenemos una lista más detallada en el tema de los PET y de los plásticos, como se las mostré anteriormente. El tema de los orgánicos, por ejemplo, el tema de los orgánicos se va al 100% a compost orgánico, entonces garantizamos que todos los residuos orgánicos generados en el aeropuerto están siendo transformados en nuevos productos y haciendo pues eficiente este modelo y pues haciendo, el objetivo principal es que la menor cantidad de residuos vayan a parar a un relleno sanitario, ¿no? Que esto pues a gran escala y a futuro se puede convertir en un problema sanitario para una ciudad como Bogotá, por ejemplo, ¿no? El relleno sanitario de Doña Juana ha tenido muchos problemas en temas sociales, en expansión y pues en temas de contaminación. Un relleno sanitario no bien operado es un foco también de contaminación. Bueno, acá a grosso modo el tema cómo se hace la gestión de los residuos orgánicos. Tenemos también nuestro aliado que se llama Gestar Ingeniería. Ellos tienen diferentes estrategias y técnicas para hacer la transformación de esos residuos orgánicos. Aireación pasiva, aireación forzada, volteo mecanizado. Estas imágenes son reales de la planta de ellos, son tomadas de la planta de ellos, cómo se hace el proceso y cómo finalmente todos nuestros residuos vuelven a reincorporarse al ciclo productivo por medio de abono orgánico. Los excedentes, como les comentaba, nosotros los excedentes que van a relleno sanitario bajo la prestación del servicio público en la ciudad de Bogotá, pues nuestro operador es Ciudad Limpia. Entonces, acá en este punto es donde nosotros damos cumplimiento al código de colores de la 2184. Entonces, de cara a nuestro modelo hacia afuera, ya damos cumplimiento con el operador, que en este caso es Ciudad Limpia. Hacia adentro, utilizamos y empleamos nuestro código de colores bajo la GTC 24. De pronto, bueno, digamos que ese es nuestro modelo en temas de economía circular, en temas de aprovechamiento, reutilización y reciclaje. Como les dije, es un modelo muy exitoso, hemos avanzado en nuevas estrategias, nuevas alianzas y ha configurado al aeropuerto como uno de los aeropuertos pioneros a nivel mundial en el tema de gestión integral de residuos. Aparte de eso, nosotros como Interaseo hacemos también toda la gestión integral de residuos peligrosos, también acá en el aeropuerto El Dorado. Todos los residuos provenientes y considerados peligrosos les damos la misma trazabilidad y el mismo proceso de recolección. Es una ruta selectiva, diferenciada, un vehículo aparte,
y se hace toda la trazabilidad también desde el pesaje hasta su disposición final. En tema de residuos peligrosos, pues como sabemos, hay diferentes técnicas, de la incineración al encapsulamiento o la disposición final en rellenos de seguridad, también conocidas como celdas de seguridad. En temas de residuos peligrosos, estamos en alianza con el colectivo Grupo Retorna, que es donde se hace el manejo de todos los residuos postconsumo. Entonces las pilas, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, medicamentos vencidos, plaguicidas, llantas usadas, se me escapa, bueno, algún otro. Todos los que hacen parte de los programas postconsumo que tiene establecidos el gobierno nacional, por intermedio del Grupo Retorna, que como hablaba Sebastián, de pilas con el ambiente, rueda verde, ecocómputo. Entonces, el modelo hace la gestión absolutamente de todos los residuos. Entonces, acá garantizamos, bajo nuestra operación, que en absoluto ningún residuo va a salir de nuestra zona sin tener una trazabilidad, un buen manejo, una buena disposición o un buen aprovechamiento. Para poder cumplir con ese modelo, pues tenemos muchas estrategias implementadas, que es minimización de la generación de residuos. ¿Cómo lo logramos? Con capacitación constante, tanto de nuestros colaboradores como a todos los actores involucrados en la cadena, ¿no? Los tenedores de espacio, pasajeros. Es un trabajo grandísimo, por ejemplo, en el tema de los pasajeros. Es población flotante, es población que viene y va, por decirlo así. Entonces es muy difícil llegar a generar cultura sobre este tipo de actor. Pero se hace un trabajo muy bueno y de ese trabajo vemos estos números y estos indicadores. El fortalecimiento de los programas postconsumo, la implementación del código de colores, el cumplimiento con las rutas selectivas de recolección, son factores básicos dentro de nuestra operación para hacer el modelo tan exitoso y que pues tengamos una recuperación de materiales muy grande que se van a reincorporar nuevamente al ciclo productivo. Para ese éxito también hay que tener una buena selección de los gestores aliados, por eso pues estamos dentro de estas alianzas con el gobierno, lo que nos garantiza que pues nuestros residuos finalmente sí van a tener una transformación y se van a reincorporar nuevamente a la industria por diferentes corrientes productivas. Para todo el tema de separación en la fuente y la presentación diferenciada, pues ya tenemos un esquema, un plan de capacitación muy robusto, donde tratamos de a todos los actores involucrados constantemente hacer este tipo de capacitaciones, de selección, de clasificación, separación en la fuente. Con los tenedores de espacio es un trabajo muy chévere, muy importante que se ha hecho y pues han sido muy receptivos y han apoyado mucho el modelo, porque pues por ejemplo hay muchos tenedores de espacio, uno así, crepes and waffles, que pues para ellos un código de colores tan amplio pues puede ser difícil para que el personal, bueno, o para que inviertan sus recursos, porque esto también es un presupuesto, tienen que comprar diferentes colores de bolsas y demás. Pero pues digamos que eso es lo que hace tan exitoso un modelo y ellos se han adherido y han sido muy participativos y obviamente el modelo es exitoso gracias a ellos porque pues hacen un trabajo de separación en la fuente muy, muy bien hecho. Bueno, una de las estrategias, obviamente todo va ligado a una normatividad, damos cumplimiento pues a la normatividad en tema de transporte, de residuos peligrosos, en tema de almacenamiento de residuos peligrosos, todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud del trabajo de nuestros colaboradores, la contenerización de los residuos, los programas de limpieza y desinfección de nuestras instalaciones, nuestros vehículos y contenedores. Entonces, Interaseo Aeropuerto, como filial del grupo Interaseo, hace un trabajo muy importante, muy eficiente y de alta calidad en el aeropuerto El Dorado para poder obtener estos resultados tan gratificantes, no solo para Opaín como el concesionario, sino para el mismo aeropuerto y para la misma ciudad de Bogotá.
como les decía, pues El Dorado tiene unos reconocimientos a nivel internacional muy importantes en el manejo de residuos y la gestión integral de los mismos. Esto pues ya una presentada, un temita pequeño de la trazabilidad de los residuos peligrosos, simplemente el flujo lineal. Desafortunadamente en el tema de residuos peligrosos sí es lineal el manejo, se generan excedentes obviamente, pero pues el residuo asimismo lo requiere, ¿no? Un residuo peligroso no podemos darle un paso a un proceso de aprovechamiento porque puede convertirse en un riesgo para las personas. Entonces, básicamente era lo que les quería mostrar, cómo operamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Gracias a Interaseo, a sus conocimientos y su experiencia en el sector de servicios públicos, tenemos un modelo muy robusto, muy bien construido, donde pues podemos obtener estos resultados. Gracias a todos por su atención. De pronto las preguntas que quieran, no sé cómo está el tema del espacio para las preguntas, cómo vamos de tiempo, pero bienvenidas sean. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, John Howard. Si quieres, tenemos la manito levantada de Luis Ramírez. Gracias, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Fuerte y claro, sí. Gracias. Pues primero que todo, pues ratificar esa mención que le acaban de dar, que yo creo que es la máxima. De pronto la que sigue es diamante, ¿no? Porque creo que oro, después de oro sigue diamante en cuanto a los reconocimientos. Excelente. Lo interrumpo, sí, nos sigue platino. En Basuracero nos sigue sí. platino. Y Listo, tenemos listo. para noviembre programada esa recategorización. Bueno, después de ese mineral, de ese metal que es oro, se van a llegar a platino. Excelente el manejo que tienen ustedes. Imagínense, clasificarlo en 11 colores. Desde que la normatividad internacional ha manifestado y nos ha indicado que son los 3 colores básicos que usted mencionó al final, ustedes tienen 11 colores. Imagínense la cantidad de esos. Y acabo de ver y me impresiona, y viene la pregunta final, es que ustedes manejan el PET, clasifican el HDP, el B, el LDPE, el PP, el PS, y dentro de la categoría de plásticos que nosotros conocemos los profesionales de la química son 7. Lo único que le falta es el icopor. Entonces, clasifican 6 residuos derivados del polietileno, empezando por el 1 que es el P y terminando el 6 que es el PS. Excelente, una cuestión magnífico. Ya entiendo por qué esa mención, desde luego. Lo único que falta es coger el icopor y transformarlo. Usted sabe que el icopor es un material que es donde todas las moléculas ya están al máximo exprimidas o en el laboratorio sintéticamente. Eso ya a mí no me da más. Ya no me da, ya no le puedo añadir un hidrógeno, no le puedo añadir un carbono porque ya no me da más. Excelente, eso está bien. Hasta las 6, entonces esa es mi alarma. Y lo segundo, viene la pregunta desde luego. Si ustedes clasifican casi todo, tienen esos colores y tienen toda esa escogencia dentro que tienen allá. Si Interaseo Aeropuerto tiene un gran plan de gestión de residuos, la pregunta es, ¿qué materiales terminan en el relleno sanitario, a sabiendas que el equivalente que usted nos muestra en la tabla es del 38%? Gracias, muy amable. Claro que sí, claro que sí. Derivado, pues, justamente del modelo, infortunadamente hay muchos residuos que aún no están siendo bien clasificados. Entonces, por ejemplo, tenemos el cartón. El cartón, si está bastante húmedo, es un residuo que lo tenemos que sacar ya como un excedente. O
algunos tipos de plásticos que tienen contaminación cruzada con grasas orgánicas. Son residuos que, infortunadamente, al no hacer una buena clasificación desde su fuente, necesariamente los tenemos que sacar hacia el relleno sanitario. El resto son residuos ya ordinarios, servilletas, papeles en general, barrido. Aquí hay un porcentaje de barrido muy alto por el tema de las pistas, entonces es un peso significativo que nos golpea a nosotros el indicador. Entonces, sobre todo, son ese tipo de residuos que a veces se pierde mucho material aprovechable por no hacer una buena clasificación, infortunadamente. Entonces, realmente son esos los que se van al relleno sanitario. Bueno, nos extendimos hoy un poco. No sé si alcanzamos de pronto al señor Jorge Ayos muy preciso y Gran San Blas para finalizar la sesión del día de hoy. Señor Jorge. Buenas. Ingeniero, magnífico ese índice de aprovechamiento. No lo había visto. En serio. Gracias. ¿De qué depende el platino? ¿Su KPI es cantidad de porcentaje de aprovechamiento o aparte de la gestión? Ese depende, son 3 pilares. Entonces, una es el reciclaje, reutilización y se me va la otra. Pero entonces nosotros estamos en el pilar de reciclaje y aprovechamiento. Okay. El platino entonces viene por los programas de reutilización que también tiene el aeropuerto. Entonces se unen estos dos y ya nos recategorizan. Ok, y a usted le toca, esos que quedan, le toca pagar disposición final, ¿cierto? Sí, señor, o sea, lo que nos queda, nos toca a nosotros, al operador, pagar por la disposición final. ¿Le puedo preguntar cuánto se está pagando por disposición final? De los residuos ordinarios, en promedio 40 millones de pesos le pagamos al operador. Por tonelada. De residuo ordinario que va al relleno, ¿sí? Sí. Espéreme, hago un cálculo porque yo lo tengo, es mensual, que estamos más o menos por tonelada, está alrededor de 480.000 pesos la tonelada. 480.000 pesos le vale disponer residuo en el relleno sanitario de Doña Juana. Correcto. ¿Estoy bien? Cada tonelada que usted manda que vaya a enterrar a disposición final debe pagar para que se le reciba el residuo 480.000 pesos el relleno. Es correcto. Le pagamos al operador, que es Ciudad Limpia. No sé cuánto el relleno le cobra a Ciudad Limpia. Ah, ok. Ok, ya entendí. Esa es la tarifa que paga el usuario, en pocas palabras. Exacto. Nosotros somos un usuario para Ciudad Limpia, que es el operador. Ok, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Gran San Blas, SAS. Sí, gracias. Ingeniero, yo muy buenas tardes, los felicito. Realmente las presentaciones que hemos estado participando no habíamos visto una gestión tan impecable. Realmente es asombrosa y pues uno queda realmente motivado de seguir trabajando. Yo hago parte de la empresa Gran San Blas, somos una empresa transformadora en la ciudad de Cartagena y como nuevamente reitero, a la fecha no habíamos conocido esa gestión tan impecable de residuos. Mi pregunta es, y me pareció entenderle, de que también hacían aprovechamiento del poliestireno que es el icopor. ¿Cómo hacen ese aprovechamiento? Bueno, sí, de pronto iba a la pregunta anterior, pero el icopor sí hemos tenido problemas para su transformación. Estamos trabajando con Essentia, que es una empresa que está con el grupo Ecopetrol, y ese poliestireno lo está utilizando también como un subproducto, pero están en unas pruebas piloto hasta ahora para poder nosotros comercializar con ellos ese icopor, coloquialmente como lo conocemos. Perfecto, gracias, ingeniero. Con todo gusto, muchas gracias a usted. Ingeniero John Hauer, muchísimas gracias, una capacitación muy entretenida. Yo tengo una cosita más antes de finalizar y antes de despedirnos.
Yo estoy dando el ejemplo haciendo la separación de la fuente y también yo tengo un programa que se llama Integración Incluyente. Lo pueden buscar en YouTube, JC Informa TV, porque estamos en cada programa estamos aprendiendo muchas cosas nuevas. Mami quiere muchas cosas nuevas. Estoy muy feliz haciendo integración incluyente y me encanta hacer la separación de la fuente, papel, hoja reciclable, de todo. Así es, Juan, muchísimas gracias y ahí vamos a estar pendientes también con tu proyecto. Se nos quedaron varias preguntitas en el chat, les agradezco. Si nos las pueden dirigir al correo, les damos respuesta. Agradecemos su participación el día de hoy. John Hauer, mil gracias. Como te comentaba, una charla muy entretenida, muy enriquecedora. Agradecemos tu participación. A todos los asistentes por su constancia en esta Escuela de Economía Circular, que hoy ya es nuestro último módulo. Estén pendientes, les vamos a estar haciendo llegar la invitación para que nos acompañen en la feria que va a tener lugar en el mes de noviembre. Entonces nos vamos a estar ahí contactando con ustedes. Muchísimas gracias a todos. John Hauer, un agradecimiento especial y que tengan una feliz tarde. Con todo gusto, un saludo fraterno. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Y creo que van a lograr el platino, ¿sabe cómo? Ya ahorita en el plan piloto va a salir la reutilización de nuestra séptima categoría que se llama ICOPOR. Éxitos y felicidades. Muchas gracias, ahí estaremos. John Howell, si está por ahí, yo creo que 480.000 es muy alto. Y tenemos unas... ¿Cuánto estás pagando? Porque son 1.000 toneladas lo que mandas tú a residuos. ¿Tú pagas 400 millones de pesos? Anuales, sí, y si le digo un poquito más, porque lo hice así de rapidez. La tonelada recogida y llevada a relleno nos cuesta eso. Lo que pasa es que nosotros somos grandes generadores y nos aforan por volumen. No, se lo digo porque yo tengo una compañía, nosotros tenemos Ecorecicla en Bucaramanga y hacemos aprovechamiento, ¿correcto? Y tenemos 14 años y anteriores, y por eso le digo que lo felicito en esos índices porque es un trabajo serio, ¿sí? Y se lo digo con conocimiento de causa. Ecorecicla hace la primera ESP ECA en Bucaramanga. Entonces, cuando usted me dice que el 480.000 no me cuadra la cifra, en el sentido que usted pagaría 480 millones de pesos mensuales. Son 40.000. No, pero es que 1.000 toneladas no estamos sacando mensuales. Era anual. Las 1.000 toneladas es anual. Sí. Sí, claro, no, imagínate. O sea, tú estás pagando 1.000 toneladas anuales a rellenos y pagas 480 millones de pesos por ellas. Sí, tengo como 560 millones más o menos por las 1.000 toneladas. Wow, es demasiado. Por las 1.000 toneladas, sí. Vale. Entonces sí es 480.000 pesos. Es que usted sabe el problema que hay en Bucaramanga, pero bueno, usted sabe que el problema que en Bucaramanga que hay con tema de disposición de residuos, ¿no? Sí, claro. Entonces, básicamente es que las tarifas se están poniendo, pero pues con esa me doy por bien servido. No, claro, es que la operación, pues digamos, de Bogotá y el relleno sanitario. De hecho, creo que la tonelada que cobra el relleno es como a 110.000 pesos que le está cobrando a Ciudad Limpia. Y usted sabe que los costos significativos están en recolección y transporte. Sí, no, total, pero además subió bastante porque hace un momento era otro valor. Sí, también subió, sí está en 110.000, bueno, eso es lo que se paga aquí por orgánicos. Vale, tremenda gestión. Vale, muchas gracias. Saludos. Ahí estamos, lo mismo, hasta luego. Un abrazo, saludos.
John, una pregunta, ¿qué ingeniería es la tuya? Ingeniero ambiental. Ah, ingeniero ambiental. ¿Egresado de dónde? De la Universidad de Cundinamarca. Ah, de la Cundia, qué bien, muy bien. Bueno, éxitos. ¿Cuánto lleva en Interaseo Aeropuerto? Llevamos operando 5 años desde que Opaín es el concesionario del Dorado. Ah, Ujú. están trabajando desde que empezó Paín. Es correcto, desde que empezó Opaín y esperamos seguir hasta el 2027, que es final de concesión. Ah, ¿tienen hasta el 2027? Opaín tiene concesión con la Aerocivil hasta el 2027. ¿Y ustedes tienen convenio con Opaín hasta el 2027? Hasta el otro año, diciembre, pero pues esperamos que nos den continuidad hasta final de concesión. Entonces yo creo que sí se Creería que alcanza, sí. sí se alcanza a lograr la medalla de platino. ¿O usted qué cree? No, claro que sí, claro que sí. Hay muchas estrategias que se están implementando para llegar a eso. Y pues el aeropuerto tiene, lo que le decía, muchas alianzas de la parte gubernamental, donde pues ya es más fácil que los residuos sí tengan una transformación real y un aprovechamiento. Porque ¿qué pasa a veces con el residuo aprovechable? Pues que se comercializa, pero pues realmente no sabemos si se está haciendo una transformación. Y usted, Entonces es y en el aeropuerto mismo tienen ustedes el almacenamiento, la clasificación y todo de los residuos, ¿o es por fuera correcto. del aeropuerto? No, es por dentro del aeropuerto. Por dentro del aeropuerto tenemos nosotros la estación de clasificación. ¿Manejan también puente aéreo? También, puente aéreo, terminal de pasajeros, el puente aéreo es TPA, terminal puente aéreo, actualmente está cerrado. Desde la pandemia, dura la pandemia, el terminal puente aéreo está cerrado. Está proyectado para abrir a finales de octubre. Claro. No, ya entiendo ahora sí por qué tienen ustedes esas 11 clasificaciones. Es que en el aeropuerto un local paga mucho por los residuos. Se paga bastante, porque además de que se paga por peso, así como lo hace el relleno, desde luego que un local paga bastante, porque así mismo ustedes se benefician del valor económico que reciben en compensación con el trabajo que ustedes hacen de selección. Correcto, sí, sí, es que es un trabajo y por ejemplo lo que les mostraba, la recolección punto a punto. Entonces hay que tener un equipo de trabajo, unos implementos, unos instrumentos de medición e ir local por local haciendo esa recolección. Eso es lo que de pronto hace un poquito, es diferente al carro compactador en la ciudad por el barrio recogiendo, que ellos recogen 15 toneladas en 5 horas, en una mañana. Nosotros 15 toneladas las recogemos en una operación de 18 horas y Y, es, la clasificamos en ese mismo rango de tiempo. ¿Y la recolección la hacen a diario? 24 horas los 365 días del año. No, impresionante, no, impresionante. Ideal, magnífico. Muchas gracias y ojalá que no sea ni la primera ni la última oportunidad en que podamos tener un conversatorio por este nivel. Yo Ok, soy muchas químico. gracias a ustedes. Ah, Muchas qué gracias. bueno, una maravilla. Muchas gracias a todos.